Bien, la siguiente etapa que nosotros aprenderemos, ya aprendido el movimiento, sabiendo lo que es un área de trabajo, sabiendo lo que es las mallas. Aprenderemos el sistema de las grillas. Grillas. Recuerden todo, de salir siempre van a salir con un escape para todo. La regla de oro para este software es el doble clic. Entonces, si yo hago un doble clic al fondo de la pantalla, voy a tener las propiedades de las vistas. Si yo hago un doble clic sobre la malla, voy a tener las propiedades de esta malla o de la grilla. Bien, entonces nos vamos a quedar con el doble clic sobre la malla. La explicación obvia para este elemento, la malla, de la siguiente manera. La malla funciona a través de coordenadas relativas y coordenadas absolutas. Tenemos X y Z. Entonces, dentro de nuestro elemento tenemos X, Y y Z. Además, funciona por etiquetas. Que las etiquetas son nombres que yo les doy o les designo. Comenzaremos entonces con el primer movimiento sobre nuestra malla, que es las coordenadas en X. ¿Cómo yo genero un movimiento o cómo yo le doy desplazamiento? Siempre y usualmente, o casi siempre, tenemos que el elemento verde, que es el eje absoluto, siempre me va a marcar la designación de la línea donde está el eje 0, 0. Entonces tenemos entre el eje 1 y el eje A la coordenada 0, 0. Para comenzar entonces con los primeros movimientos, vamos a dar los primeros movimientos. Para esto entonces vamos a colocar 0. El espacio siempre me da la designación, una división, espacio, 1000, espacio, 1000, espacio, 1000. Y yo solamente le voy a dar acá abajo, modificar. Clic. Y aquí me dice que si deseo cambiar las coordenadas, si cambio las coordenadas se borrarán las líneas de mallas creadas manualmente, las que estaban anteriormente. Pero si deseo, le tengo que dar que sí. Sí. Entonces yo lo que hice en el eje X, yo generé espacios de 1000, 1000, 1000. Y si automáticamente e inteligentemente el software me dice que es 0,3 por 1000, 3 espacios de 1000. Ahora haremos lo mismo con el eje Y. Entonces, para práctica es 0, espacio, 1000, 1000, 1000. Modificar. Sí. Entonces ya tenemos la primera designación y el primer elemento establecido. Para el eje Z, lo vamos a ir aprendiendo de acuerdo a la visualización de cuando tengamos que ver vistas dentro del software. Por ahora cambiaremos solamente y diremos que son ejes relativos el eje Y y el eje Y y el X. Tenemos dos ejes aquí que nosotros desplazamos. Entonces podemos ir jugando con ellos. Aquí por ejemplo, para dejarle un mayor espacio, los 3 por 4000. Modificar, sí, para que se vea el desplazamiento. El eje Z, que es un eje absoluto, funciona a través de niveles y lo vamos a ir aprendiendo más adelante para que usted pueda ver en las propiedades de vistas. Vamos a ir observando estos elementos. Bien, etiquetas. Las etiquetas, como yo les dije, aquí nosotros podemos designar cualquier tipo de elementos o designación a nuestros elementos.
o a nuestros ejes. Por ejemplo, podemos colocarlo en minúscula. A, espacio, que me da la designación, B, C, D, y como yo quiero ir avanzando, solamente me va a designar de acuerdo a las etiquetas o las coordenadas que yo le di. Aquí tiene 4 ejes, entonces yo tendría que haber marcado hasta el A, B, C, D. Le doy modificar, sí, y automáticamente tengo A, B, C y D. Y de igual manera tengo acá en el I. Yo podría comenzar con otra numeración: 10, espacio 11, espacio 12, espacio 13. Y automáticamente tengo la visualización del elemento. Muy bien. Explicado ya estos elementos, coordenadas y etiquetas, recuerden que más adelante explicaré el eje Z, tanto el eje Z como coordenada como etiqueta. Explicados estos dos elementos, nosotros vamos a explicar ahora la prolongación de línea. ¿A qué se refiere con prolongación de línea? Prolongación de línea siempre va a ser de la intersección entre dos ejes, de la intersección hacia afuera. Entonces yo estoy diciendo que de esta intersección entre el eje 13 y el A, yo estoy dejando 1000 de espacio. Ahora vamos a designarle un número para que usted lo pueda detectar, que es el 0. Por ejemplo, si yo lo dejo en 0, le doy modificar, sí, y se establece esta proporción que no me deja ningún elemento. Siempre es recomendable que tenga mínimo unos 500 para después yo poder tener alguna referencia para poder copiar o moverme. Entonces le vamos a dejar en 500 para que usted aprenda lo que es prolongación de línea. Sí, muy bien. Y ahí usted puede diferenciar de mejor manera. Excelente. Bien. Ahora, otro punto a explicar es sobre el origen. El origen es de acuerdo a dónde yo quiero establecer mi malla. En este caso lo vamos a dejar con esta 000 para después yo explicarle con proyectos futuros, y yo puedo cambiar el nivel, porque hay proyectos que comienzan en un nivel 3000 o en un nivel 24000. Entonces, de acuerdo a esto, yo lo puedo modificar para que el proyecto no comience en 000, sino comience en el nivel 24000 hacia arriba. Continúo entonces la aplicación. De acuerdo a este, explicamos el punto magnético. ¿A qué se refiere con malla magnética? Lo quiero dejar cuando aprendamos el tema de insertar elementos, yo voy a seleccionar este plano magnético, me voy a devolver. Pero una explicación corta y breve es: plano magnético es cuando yo dejo algunos perfiles o algunas columnas de acuerdo a los ejes que yo establecí. Por ejemplo, entre el eje B y el eje 11, justo aquí yo coloqué una columna. Si yo después modifico o cambio la malla, una cota de la malla, y está en magnético, la columna, si este eje se desplazó, y que comúnmente hay cambios o modificaciones de ejes dentro de los proyectos, yo dejo establecido como plano magnético y modifico mi malla. Por ejemplo, si fuera 3000, después mi malla de 4000, el elemento me va a acompañar. Breve y concisa explicación para después yo retomar esto. Ya, más adelante lo voy a retomar, el plano magnético. Y luego yo tengo otro elemento que es otras configuraciones, es de acuerdo a si yo quiero dejar bloqueado o no mi malla.
que también, dado después a diferentes ejemplos que voy a ir dando con la malla, usted va a ir seleccionando estos elementos de bloqueo de malla. Ahora, otro elemento muy importante que no se nos debe olvidar, que todo dentro de Tecla es grabable. Todo dentro de Tecla es grabable. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, esta malla yo la quiero determinar para mí. ¿Ya? Yo la quiero guardar como un proyecto, entonces le vamos a designar acá, arriba al lado de guardado como malla 1. Malla 1. Y le vamos a dar guardar. Muy bien, ya establecimos el guardado de estas especificaciones de malla que yo le designé. Podemos volver atrás a una malla estándar que puede estar establecida. Yo le doy cargar, modificar, ¿sí? Y como ustedes ven, vuelven a la malla inicial que tenía el software. Ahora yo puedo volver a la malla que yo tenía establecido, que era la malla 1, le doy cargar, modificar. Recuerden, no crear, yo no estoy utilizando crear hasta el momento. Modificar, sí, y vuelvo a la malla anteriormente designada. Como lo ven, siempre todo elemento es guardable. Todo elemento es guardable dentro del software Tecla. Todos los elementos y movimientos que yo hago se pueden guardar. Voy a cerrar esta etapa. Muy bien.